muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias a los ponentes por hacer un hueco en su agenda y dedicarnos este ratito en lo que queremos que sea pues como un encuentro entre compañeros, un encuentro dentro de lo que cabe informal, imaginaos una barra tomando un café, una mesa, conversando sobre este primer mes de trabajo tras la reincorporación, tras la época del coronavirus. Se trata de que estos profesionales nos aporten su experiencia, nos aporten sus historias de éxito durante este tiempo y que, pues bueno, todos los que estáis ahora mismo en la clínica aplicando los nuevos protocolos, las nuevas formas de trabajo, pues tengáis también la oportunidad de conocer qué se está haciendo en otros entornos. Para ello, contamos hoy con 5 ponentes de excepción. Voy a hacer una introducción de todos ellos, como bien se merece. Empezamos con la doctora Paola Beltri, ella es doctora en Medicina y Cirugía, fue presidente de la SEOP hasta 2019 y es profesora de ontopediatría en la Complutense de Madrid. También contamos con la doctora Fara Yeste, que ya es odontólogo por la Universidad de Complutense de Madrid y máster en ortodoncia por la Universidad de San Pablo CEU. Ella es profesora en diversas entidades universitarias y su práctica es exclusiva en ortodoncia. El doctor José Nart, él es licenciado y doctor en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña. Tras una formación intensa en Estados Unidos, actualmente le conocemos en España sobre todo por ser el director del máster de periodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña, que es un máster acreditado por la Federación Europea de Periodoncia, y es vicepresidente de SEPA. Tenemos al doctor Manuel Cueto, que es director de la Clínica Dental Ópera en Oviedo. Él se dedica exclusivamente a la estética y es profesor de estética en varias universidades de España, entre ellas Oviedo, la UPV en el País Vasco y la Academia de las Ciencias en Cataluña. Y contamos también con el doctor Ignacio Cuesta. Él es odontólogo por la Universidad Complutense y especialista en implantoprótesis y estética dental por la misma universidad. Y él nos va a aportar una visión muy valiosa, dado que se dedica tanto a la actividad clínica privada como a la actividad clínica en la salud pública. La idea original de este foro de debate vino de un post, y quiero darle crédito porque fue un post del doctor Daniel Rodrigo en su grupo de Dental Campus, donde compartió en unos momentos muy iniciales de la actividad, del retorno a la actividad, compartió sus experiencias con el resto de los que participamos en ese foro, algo que para mí fue muy inspirador, el hecho de ver cómo otros compañeros pues bueno, estaban solventando las barreras que se nos presentaban. Entonces, la idea es un poco esa, es que entre compañeros compartamos esta experiencia siguiendo un poco la estructura que marca la guía que ha publicado la Fundación Dental Española junto con la Academia Dental Francesa, una guía muy útil, muy clara, muy concisa sobre los elementos que debemos introducir en las consultas y que nos va a servir un poco para ir estructurando el debate. Pero sobre todo lo que queremos es que estos 5 expertos, desde sus áreas de experiencia, nos aporten pues bueno, esos pequeños trucos del día a día que han ido incorporando, basándonos en 3 cuestiones básicas en cada uno de los bloques. ¿Qué es lo que le ha resultado más fácil? ¿Qué es lo que le ha resultado más útil? ¿Y qué es lo que les ha resultado más difícil? Sin más, después de esta introducción, vamos a pasar, si os parece, al primer bloque. Es el bloque de la organización de espacios. Y para ello, me gustaría preguntarle, para empezar, al doctor Manuel Cueto en Oviedo, pues, ¿qué es lo que le ha resultado más fácil, más difícil, más útil en cuanto a la organización de espacios, el manejo de la recepción, de la sala de espera, incluso el uso de los baños dentro de la consulta, la definición del uso de determinados gabinetes? Manuel. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues contestando a tu pregunta, lo primero que hicimos, que fue lo más fácil, fue quitar lo superfluo. ¿Y qué era lo superfluo? Pues lo de la sala de espera, quitarla hasta la televisión, bueno, quitar el mando de la televisión, aunque últimamente ya lo hemos recuperado porque si no la gente se aburría en la sala de espera. Quitar las alfombras, porque yo en mi consulta había alfombras en la sala de espera y en el despacho las hemos quitado. Bueno, esas pequeñas cosas. Luego, ya pensando, tenemos que rediseñar cómo hacer circular a los pacientes. Cada uno tiene una consulta que los pacientes entran por una puerta y se van distribuyendo. Y resulta que eso ahora, hoy en día, tuvimos que cambiarlo. Entonces, hemos hecho que tener una pequeña área de recepción donde el paciente se pone unos guantes para que sea feliz y no se sienta contaminado por nada de lo que toque en la consulta, con lo que ya puede tocar el mando de la televisión. Que se ponga unas calzas
aunque yo distinguiría entre dos tipos de barreras importantes. Una, las verdaderamente necesarias y otras las que son, digamos, estéticas. Yo al suelo tengo que decir en plan de broma que los pacientes nunca se me revuelcan por el suelo. Entonces, el virus está en el suelo, pero es el sitio que menos va a contaminar. Bien, ¿qué hacemos con los pacientes? Ya les decimos cuando van a venir, no toco el tema del triaje porque luego lo va a decir Nacho, creo, pues entonces una cosa importante es que se cepillen los dientes antes de venir, ¿no? Van a tener menos cantidad de COVID en la boca. Y una vez que se sientan en el sillón, que se enjuaguen con un antiséptico. Eso es importante porque cuanto menos COVID tengan si lo tuviesen en su boca o en su faringe, menos posibilidades de contaminar. Lo importante es que en eso sí que hemos cambiado. La sala de espera de la nueva consulta odontológica posiblemente está a punto de desaparecer, porque los pacientes entran directamente de la calle y se van al sillón dental. Evitamos que vengan con acompañantes. Hay problemas que posiblemente Zara, que es ortodoncista, ¿cómo soluciona el problema de los niños pequeños? Pero bueno, siempre hay respuestas imaginativas, como que el niño se queda con nosotros y la madre pues se va hasta la tienda de Zara que la tengo aquí enfrente, ¿no? Es una solución rápida. Hay que ser también muy imaginativos, ¿no? Luego ya, en cuanto a la higiene que hacemos con los pacientes, no voy a entrar porque sería farragoso, ¿no? Pero, por supuesto, usamos el cloro y el alcohol pues, en grandes cantidades. Son nuestros desinfectantes básicos. Pero hay una cosa que nos preocupó y que veo que preocupa muchísimo a la gente, que es el aire acondicionado. ¿Qué pasa con el aire acondicionado, no? Pues cuando estaba confinado, esto me entró como una gran preocupación en la cabeza. Y en grupos que tengo de colegas, pues había cosas que eran inenarrables, lo que iban a montar en la consulta, pues espacios con presión positiva, cosas que yo tendría que reformar la consulta entera, sería inoperativo. Entonces, hablé con una persona que es una colega y gran amiga, que es la directora de la UCI del Hospital Clínico de Asturias, una persona que estaba luchando con el COVID todos los días, y entonces lo que me dijo, y que yo quiero transmitir a todos, es que lo que no nos tenemos que preocupar es por el aire acondicionado. Los aires acondicionados todos más o menos funcionan igual, tragan el aire por una toma y pasan unos filtros y salen por otra. Y ya está. Bueno, pues el virus no se transmite por el aire. Eso es algo que hay que saber. Está en el aire, pero no se transmite por el aire. No es una infección de transmisión aérea. Es una cosa que está clarísimo. El virus va desde nuestra boca y de ahí va al suelo o a una superficie intermedia. Entonces, no tenemos que tener ese miedo. Tenemos que, eso sí, reposar. Terminamos un paciente y tenemos que reposar de 10 a 15 minutos. Ese periodo en el que el gabinete está vacío, el virus se irá a posar en alguna superficie. Luego tenemos 10 minutos para limpiar las superficies. Esa es la verdadera solución al problema del aire acondicionado. ¿Los aires acondicionados? Pues no sé, tenemos que hacer revisiones más frecuentes. Si tienes un plan anual, pues hombre, es un poco excesivo. Yo pasaría, que es lo que tengo, una revisión mensual, sería suficiente. Los filtros de nuestros aparatos, todos llevan filtros EPA, ¿no? Con H. Resulta que yo oigo comentarios como que los filtros EPA son los que usa la NASA. Claro, los usa la NASA y los usan también los autobuses, el aire acondicionado, porque son los filtros de fibra de vidrio que retienen las partículas. Son generales, no se inventaron para el COVID. Llevamos toda la vida usándolos. Total, que lo único que hay que hacer es hacer que el aire acondicionado, que el técnico del aire acondicionado venga todos los meses, que revise los filtros, unos los limpie y otros los cambie. Y yo
como así, lo más útil que llevo empleando toda la vida era el uso de barreras, ¿no? Para no contaminar, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos ya un metacrilato en la recepción para que la recepcionista esté siempre detrás de él, pues es como el que habéis visto todos. Pero hay una cosa que es el papel film, ¿no? El de envolver el yogur, el jamón de York y todo esto. Pues nosotros ahora ya plastificamos prácticamente el sillón, el cabecero, los instrumentos, la lámpara, las encimeras, porque tenemos unos rollos film, que creo que es el que usan los carniceros, que son como de medio metro de ancho y te sirven para plastificar la encimera. Esos, mis enfermeras están muy entrenadas en plastificar lo que sea y lo hacen en un momento. Y la retirada de esto, la verdad es que no lleva nada de tiempo. Yo creo que es lo más útil que he encontrado. Tal vez esto empezaba por cuando haces cirugía, no solo tienes que conseguir superficies estériles. Entonces, embolsábamos con metal estéril. Pero aquí no necesitamos que esté estéril, necesitamos que sea fácil de limpiar la superficie que protege. Y yo creo que, a grandes rasgos, solamente me quedaría hacer un recuerdo a los aerosoles, que es nuestro gran problema. Y hay un colega que se llama Víctor Lloro, de Barcelona, que hizo la tesis doctoral sobre este tema, sobre los aerosoles, y sabe muchísimo. Y de paso diseñó un pequeño instrumento que es como un expandes con un filtro que se adapta y que se coloca. Y la verdad es que es muy cómodo de usar y muy útil, que no te va a quitar el 100% de los aerosoles que hay en el ambiente, pero sí que te va a disminuir una enorme cantidad del posible aerosol, que es donde estaría el virus hasta que se caiga en el suelo. Es un aparato económico, asequible y que yo ya lo tengo incorporado en las aspiraciones. No sé, Ángel, si alguna duda más tienes. No, Manuel, en lo que respecta al primer bloque, creo que acaba bastante cubierta este área. Estando en Oviedo, el aire acondicionado es importante, imagínate los que estamos aquí abajo, o sea que son buenas noticias. Si te parece, Paola, no sé si quieres comentar algo al respecto, algo similar que tengas en tu consulta en este área de trabajo. ¿Quieres? Paola, ¿tienes apagado el micrófono? ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Ángel, por haberme invitado a participar y buenas tardes a todos. Hay una cosa importante que nosotros tuvimos que quitar de la sala de espera y que nos preocupa mucho, que fue quitar los juguetes de la sala de espera. Claro. En principio ha habido que quitarlos, luego ya veremos. Yo creo que las cosas van cambiando, porque luego también comentaré lo del aspecto de los premios. Bueno, otra de las cosas pues es que los niños vienen acompañados, si es que no pueden venir solos. Claro. También lo comentaremos después. No vienen acompañados un niño. Normalmente el padre que tiene 2 niños no va a venir 2 días a la consulta. Hay algunos que se turnan, se lo dejan uno abajo, suben el otro, pero en general no. Están en la sala de espera manteniendo su distancia de seguridad y además es que entre ellos ya conviven. Entonces, tampoco creo que haya que tener precauciones especiales. Sí que nosotros, todos los pacientes que entran, tanto los padres como los niños, por lo tanto aquí todo se duplica. Se ponen calzas. Los niños sí que se suben a los sillones. Tienes razón. Se tiran al suelo. O sea que, y eso que vienen, la mayoría, luego comentaré en cuanto ha cambiado esto, la mayoría ya vienen bastante educados en ese sentido, que no deben tocar nada, que se ponen el gel en las manos, pero bueno, pero en general hay de todo. O sea que cosas que dices, yo también decía, pero vamos a ver, tú no te tocas las suelas de los zapatos con las manos, los adultos no. Pero los niños sí. Entonces, son cosas que, bueno, sí que es algo distinto en estos casos. Y yo, en cuanto a lo de cubrir las superficies con el papel film, y una de las cosas que he visto cuando empezamos es que estamos generando muchos residuos. O sea, tanto plástico,
todo se limpia con papel, un papel para esta cosa. Nosotros es que el primer día los dispensadores de papel nos duraban las primeras 3 consultas. Y digo, vamos a ver, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Yo creo que esto nos está sirviendo también para empezar a valorar determinadas cosas que al principio hemos dicho que sí, todo desechable, todo se tira, todo se cubre y todo se tapa. En fin, a mí la primera paciente que vi, que además era una compañera médico, me dijo, mira, Paola, vosotros ya lleváis mucho tiempo acostumbrados a trabajar en estas situaciones. Yo empecé a trabajar con el SIDA, como quizá algunos de vosotros, y al principio era muy difícil y todas las precauciones, y trabajabas con mucho miedo, con mucho temor, y poco a poco nos fuimos acostumbrando. Sí, bueno, eso hay que acostumbrarse, pero no hay que bajar la guardia. No. Tienes razón que hay una gran diferencia entre tu consulta y la mía, porque la mía, los niños son ocasionales y los tuyos son cotidianos. Y evidentemente en la sala de espera pueden estar a veces 5 personas, son las 5 de la familia. Eso es, claro, eso es de lógica. Y lo de los residuos yo lo veo como un mal menor. Sí, ahora generamos muchísima más residuos que hace 4 meses. Eso. Yo me quedo, lo que decís, desde luego, es perderle el miedo, pero nunca el respeto. Seguir trabajando y seguir haciendo lo que hacemos, pero siempre teniendo en cuenta que veníamos de un pasado en el que ya manejábamos muchísimas fuentes de infección y las sabíamos manipular. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta primera intervención. Vamos a dar paso al segundo bloque. Los temas van a ir saliendo y van a ir acumulándose y va a dar tiempo a que todos los ponentes nos expliquen su experiencia en cada uno de los aspectos. Pero en este caso vamos a pasar al bloque de pacientes y para ello tenemos al doctor Nar en Barcelona. Y bueno, la pregunta era un poco dirigida, pues esto, ¿qué es más útil, más fácil, más difícil el manejo de pacientes? Y me refiero a técnicas de triaje previo, consulta, videoteleconsulta, clasificación de pacientes, recomendaciones previas antes de que vengan a la consulta. Doctor Nar. Sí, buenos días Ángel y buenos días, buenas tardes a todos. También es un placer estar aquí y sobre todo, como lo enfocabas tú, ¿no? Compartir un poquito lo que estamos haciendo, lo que estamos implementando y lo que estamos haciendo para al final mejorar esas cosas que estamos haciendo que incluso nos están mejorando lo que ya hacíamos, ¿no? Y en ese sentido, pues fantástico que lo podamos comentar y compartir. Mirar, nuestra experiencia es que nosotros no cerramos la clínica en ningún momento y nos hemos mantenido atendiendo urgencias por turnos en equipos, tanto de higienistas auxiliares como doctores y personal de recepción. Y la experiencia ha sido positiva, muy positiva. No hemos dejado de atender a gente que tenía necesidad de que la atendiéramos. Lo hemos hecho con protecciones, pero diría protecciones estándares que luego se han ido mejorando a medida que las exhibíamos. Es verdad, hemos instalado a través de circuitos pues un mecanismo de luz ultravioleta y peróxidos, pero tampoco sabemos hasta qué punto, porque como comentabais bien, no hay transmisión por el aire y el virus está en el suelo, en fin. Y también puedo decir que tenemos la confirmación de haber tratado pacientes con COVID que luego nos han informado que lo tenían como un acto de responsabilidad y que nadie en nuestro equipo se ha contaminado. Y eso es mucha tranquilidad. Esto va en la línea, me permites, Ángel, esta pequeña introducción, porque todo es un equilibrio de seguridad y mejorando la calidad de lo que hacíamos. Los primeros que daban consejo en su encuesta a tantísimos profesionales es previo al cierre es que todos trabajamos con las medidas habituales de la clínica dental y el porcentaje de infectados o contaminados era bajísimo, alrededor de 1.3, si no me equivoco. Lo mismo pasaba en la Universidad de Yonsei, en Corea, e incluso en Wuhan. Los datos de dentistas o equipos odontológicos contaminados son absolutamente bajísimos con las medidas anteriores y creo que van a ser prácticamente nada con las medidas actuales que hemos implementado. Pero yendo a contestar tus preguntas, diría que sí, que hacemos y que bien, es responsable porque al final si algún paciente tiene fiebre o ha estado en contacto, pues debe ser responsable por todos los demás. Y si es así, si se contesta no a alguna de las preguntas que estableció el Consejo, pues obviamente recomendamos retrasar la visita 1 o 2 semanas, 2 semanas como está establecido. Pero también es verdad, y lo comentábamos antes, que hemos establecido casi como algo rutinario realizar videollamadas.
Y estas videollamadas las estamos haciendo, pues es verdad que se hacen mucho en ortodoncia para enseñar diagnósticos, planes de tratamiento, pero las estamos haciendo también para compartir con el paciente, pues incluso con fotos que nos envían ellos, si esto es inflamación o no es inflamación, si esto puede ser caries o no puede no ser caries, si esto es recesión y es tratable o podemos controlarlo. Y incluso estamos haciendo videollamadas o también analizando fotos. Y lo hemos hecho antes tiempo, pero creo que es algo que vamos a seguir haciendo. Estamos utilizando sutura reabsorbible en muchas de estas cirugías y, por lo tanto, los postoperatorios estamos tratando de hacerlos con control telefónico y también con videollamada o fotos, y estamos evitando la repetición de visitas a los pacientes. Y eso es bueno para ellos, pero también lo es para nosotros. Es un momento de seguridad, pero creo que la eficiencia es muy importante. Por lo tanto, si podemos colocar un implante clásico, la mayoría de los que nosotros colocamos implantes unitarios en un 6, de incisión mínima, sutura absorbible o ni siquiera sutura, y vemos al paciente, hacemos una llamada de control o videollamada y lo vemos directamente a 2 meses para escaneado y toma de impresiones para la prótesis fija implante soportada. Y creo que esas son cosas que nos mejoran a todos. Y luego también hemos implementado, pero nosotros lo hacíamos bastante, lo intentábamos hacer, el concepto de agrupar visitas. Es decir, nosotros siempre pensamos que el paciente no tiene como deseo vital pasarse la vida en el dentista. No lo tiene. Es decir, el paciente quiere venir a la clínica, que realicemos un tratamiento pensando en su salud, en su estética y que le dure, ¿no? Y para ello lo establecemos generándole la mayor comodidad a él mismo y en este caso también para nosotros. Y entonces aplicamos ese concepto donde orden en el tratamiento, siempre control de la infección primero, por supuesto, 2 rehabilitación y 3 mantenimiento. Pero en el control de la infección uno puede agrupar visitas. De hecho, las visitas periodontales pueden hacerse en infinidad de visitas o pueden hacerse en full mouth. Y sabemos que los resultados clínicos son muy similares uno con el otro. Eso no va a hacer, Ángel, que cuando tengamos una situación donde un paciente no tiene un buen control de placa, hagamos un full mouth y listo. No. Seguro que habrá pacientes que necesitarán más visitas, pero en general, siempre que sea posible, vamos a hacer esa primera higiene con enseñanza de higiene oral. Vamos además en esa primera visita, si hay alguna caries que se puede hacer, se hará. Y luego, pues es verdad que vamos a hacer los raspados en 2 visitas o en una única visita, si fuera posible. El paciente también entiende que es bueno para él. Y luego vamos a agrupar los tratamientos, es decir, haremos la composición de la integración del implante y ese mismo día vamos a escanear y tomar registros para la prótesis. En general, un poco en esta dinámica. Cosas específicas para los... Bien, nosotros ya realizamos enjuagues con clorhexidina previa antes de cualquier tratamiento. Pues hacemos clorhexidina y cetilpiridinio o colutorios con cetilpiridinio de mantenimiento, por ejemplo, o cetilpiridinio en la clínica y agua oxigenada, por ejemplo, previo a cualquier tratamiento, reduciendo la carga bacteriana y la carga viral, en este caso también parece. Y yo diría que no mucho más. Una curiosidad sería que nuestros higienistas trabajan con pantalla, pero es verdad que algunos doctores no. Y hoy estamos viendo que trabajar con pantalla no solo es una cuestión de seguridad, pero es una cuestión de higiene. Y que las pantallas se han llegado para quedarse. Y que es verdad que a veces incomoda o acalora, pero cuando uno se retira la pantalla y ve lo que hay allí, pues ve que es una necesidad. Así que la protección ocular es buena para los pacientes, porque trabajamos con instrumentos punzantes y deben tener, es bueno para los aerosoles, es buena para nosotros también y para nuestros equipos, y eso es un EPI que ha llegado para quedarse. Es verdad que las primeras semanas también trabajamos con muchísima protección y que luego solo lo estamos utilizando cuando vamos a generar aerosoles. Pero en cuanto a los pacientes, creo que hay que dar mucha tranquilidad, mucha confianza, explicar las medidas que se han adoptado, pero explicar que nosotros somos un centro y un lugar muy seguro, muy acostumbrado a la prevención cruzada, muy acostumbrado al cuidado de virus y bacterias y en este caso explicar también las medidas implementadas extra, transmitir confianza, seguridad
y también transmitirse a nuestros equipos, que están viendo día a día que lo hacemos bien, que lo hacemos incluso mejor, que volvemos a dedicar más tiempo a el cuidado de la infección cruzada, y eso sin duda es positivo, pero es verdad que también tratemos de no generar más residuos siempre que sea posible, superficies diáfanas y higiene habitual de esas superficies, y yo también iría por la línea ser eficientes en nuestros tratamientos con nuestros pacientes. Pero eso sí, transmitir cuidado, transmitir necesidad de responsabilidad y comunicar, informar muy bien dentro de nuestro equipo, pero también fuera de nuestros pacientes, todo lo que estamos haciendo en estos tiempos para una atención, si cabe, más segura de la que ya teníamos, que no era mucho. Pero los números son muy tranquilizadores para nosotros. Cuando con las medidas estándares que teníamos antes del contagio era prácticamente cero en los profesionales dentales y sus equipos, y ahora con estas medidas estamos convencidos que van a ser todavía menores. Así que, ya digo, algunas medidas implementadas, otras que nos han mejorado, que van a ser, que son para quedarse, como esas videollamadas, que algunos son capaces de monetizar incluso, y agrupar visitas, que es bueno para nosotros y para ellos. Yo creo que estas son un poco las más importantes de las que hemos implementado. Muchas gracias, José. Me quedo sobre todo con una cosa que siempre hablamos del triaje previo, pero la idea de comunicar a los pacientes que vuelvan a nosotros, que nos informen si finalmente se les diagnostica algo, para nosotros también poder tomar las medidas necesarias con el equipo que ha estado expuesto, me parece un punto clave. Me dirijo a la audiencia un segundo porque lo han dicho al principio, las preguntas que hagáis intentaremos responderlas, pero como veis tenemos mucho tema. Entonces, las que lleguen intentaré ir introduciéndolas, las que no, os pido disculpas, pero como digo, tenemos a los expertos disponibles solo 1 hora y tenemos mucho tema del que hablar. Había llegado una pregunta que casi has respondido completamente, que si se utilizaban enjuagues de peróxido de hidrógeno. También has mencionado el cloruro de tilpirinio. Respecto a previamente a venir a casa, ¿les recomiendas tomar alguna medida en casa y con qué lo recomiendas? ¿Qué quieres que hagan antes de venir? Sí, Ángel. Efectivamente, en pacientes periodontales hoy tenemos muy bien identificado cuáles son los mecanismos de eliminación mecánica de placa más eficientes, y claramente el cepillo eléctrico de muestra superior anual, y en este caso el oscilante rotacional pulsátil pues sería el mejor, y luego los cepillos interdentales. Y en esto centramos la higiene y los colutorios como ayuda química, a donde allí los pacientes mecánicamente no llegan. Y hoy los colutorios a base de CPC, y vosotros tenéis ProExpert o Expert, yo creo que son de ayuda porque para introducir la carga bacteriana, pero también la carga viral. Y desde luego el control de la placa es fundamental en nuestros tratamientos, en nuestros éxitos y seguimiento, y por todo, pues ahora sí cabe incidir más en ello. O sea, recomendáis en casa que se cepillen con cepillo eléctrico y con interdentales antes de venir a la consulta. Sí, pero no antes que venir, no modificamos nada. Quien tiene pérdida de inserción lo hace con interdentales, quien no tiene pérdida de inserción lo hace con cinta o con hilo, quien tiene puentes pues lo hace con superfloss, y cepillo eléctrico porque es el estándar de tratamiento, ¿no? Es el standard of care, es el mayor nivel de evidencia para la mejor higiene, y tanto eso es lo que le comentamos. Siempre lo hacemos así, 2 veces al día, cepillado mínimo de 2 minutos, 2 minutos y medio. Y 1 vez al día, como mínimo, la higiene interdental, interimplantaria, y eso pues lleva también 1 minuto y medio más aproximadamente. Y los colutorios normalmente los utilizamos, pues recomendamos pues cada día, o día sí, día no, y ahora pues sí les recomendamos que lo hagan y lo vuelven a hacer en la clínica. Genial, pues muchísimas gracias, José. Nos has dado una perspectiva muy completa del manejo de los pacientes. Le paso la palabra a Manuel, si quiere aportarnos algo. Nos va yendo el tiempo, pero no quiero dejarla perder la oportunidad de oír vuestros comentarios. Me pareció muy interesante lo que acabas de decir con respecto a lo de concentrar los tratamientos. Es algo realmente muy importante. Hay un problema que tenemos los dentistas, que es que pensamos que si vemos menos pacientes ganamos menos dinero. Es casi al contrario. Yo hoy en día, cosa que llevamos haciendo ya incluso antes del confinamiento, pero es hacer a un paciente cuando llega, intentar hacerle todo el tratamiento que se pueda. Es lo que decía Nar, que... estoy muy de acuerdo, Manuel, estoy muy de acuerdo. Los curetajes, pues en vez de hacer 4, pues haz 1 o 2
Eso yo hace tiempo que lo hago y es mucho más cómodo para el paciente, no es traumático. Bueno, luego yo siempre digo que hay salvedades, hay pacientes que dicen, es que yo no aguanto más de media hora, por lo que sea. Pues muy bien, pues en ellos seguimos en citas de media hora, pero si no, yo últimamente tengo cada vez más pacientes que están 2, 3 horas sentados en el sillón. Y perfecto. Y eso puede mejorar muchísimo nuestra rentabilidad. Se os preocupa. Efectivamente, eso optimiza y además reduce lo que hablamos antes, reduce el consumo de EPIs, reduce el consumo de el residuo, o sea, al final todo encaja y conlleva a ese punto de vista. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y enlazamos con el tema de los EPIs para pasar al tercer bloque, sin solución de continuidad, para hablar del personal, de los EPIs que utilizamos, de cuándo se utilizan, de para qué tratamientos, qué personal utiliza cuáles. Y como decía antes, para esto contamos con el doctor Cuesta, que además nos va a dar una perspectiva de cómo puede ser esto tanto en clínica privada como lo que ha sido en salud pública durante este periodo. Nacho, lo mismo, ¿qué ha sido más útil, más fácil, más difícil? Buenos días, Ángel. Ante todo, agradecerte que hayas contado conmigo para esta ponencia. Básicamente, los EPIs. Lo más difícil, yo creo que nos ha pasado a todos, ha sido el conseguirlos. Incluso yo en el SERMAS ha habido al inicio, costaba mucho conseguirlos, por tanto había que dosificarlos todo lo posible, dando incluso las FPP2, apuntábamos los minutos que las usábamos para ir guardándolas porque no había para usar mascarillas constantemente todos los días, vamos. Entonces habría que ver el tiempo de uso y esperar a que se cumplieran esas 8 horas para poder desecharlos. Por distinguir un poco, las EPIs del personal no clínico, pues en el centro de salud básicamente ha habido mascarillas quirúrgicas para administrativos, la gente de fuera, que realmente no pasan dentro del gabinete, pero hemos establecido que dentro del gabinete siempre, sí o sí, hay que estar con una FPP2 colocada. Creo que eso es una cosa importante. Aunque tengamos luego tiempo nosotros para trabajar en el ordenador, ir haciendo triaje telefónico que también estamos haciendo, si estamos dentro del gabinete, siempre FPP2. Aquel que tenga la suerte de tener una zona sucia donde poder trabajar y luego pasar al despacho, pues estupendamente, porque se puede quitar esa FPP2 que tanto molesta, pero yo creo que ya todos nos estamos habituando. De hecho, esto también es una cosa que creo que es una de las cosas más fáciles, la habituación a colocarse los EPIs, ese desarrollo. La higienista de la clínica me comentaba, mira, al principio nos costaba un montón, ahora ya hemos cogido la rutina, igual que antes limpiábamos unas cosas, pues ahora hemos implementado estas nuevas cosas que hay que hacer, pero ya vamos mucho más rápido. Y eso creo que para el futuro va a ser bueno. Estábamos hablando de que a lo mejor en la privada se ha podido perder un 50% de lo que haces al inicio, pero cada vez es mayor. En la pública, tened en cuenta que yo tengo 5 minutos para ver un paciente. Eso ahora ya va a ser imposible. Y creo, de hecho, que va a ser hasta bueno. ¿Por qué? Porque esto va a hacernos que las citas mínimas se están planteando ahora estas cuestiones de agenda para unificarlas en todo el SERMAS. Ya no se puede ver a un paciente en 5 o en 7 minutos cuando simplemente hay que ventilar durante 15. Pues ahora vamos a disponer de muchísimo más tiempo para el paciente y eso es una cosa que creo que el paciente al final va a ganar. Tendrán que montar más unidades de salud bucodental, poner más cosas, porque es imposible que con las listas de espera que tenemos podamos ver ahora a estos pacientes en 5 minutos. Por otro lado, las EPIs de los clínicos, pues lo mismo que tanto en pública como en privada. La mascarilla FP2, la quirúrgica encima, la bata impermeable. Una de las cosas
que me ha visto, yo en mi clínica privada tengo unas batas impermeables que son completamente plásticas. Y en cuanto pega el sol, la semana pasada que pegó bastante sol, acabamos sudando como pollos. En cambio, en el Sermas han cogido unas batas que tienen una especie de cubrecolchón por dentro. De hecho, al principio fue como, joder, esto ya es una vergüenza, nos traen las batas que parecen que las han hecho de cubrecolchones de los niños y sorprendentemente son muchísimo más cómodas. Yo, de hecho, en cuanto tengamos que pasar a hacer una nueva compra en la privada, intentaré que sean de ese estilo. Llevan como una felpa por dentro que va chupando todo el sudor y esto hace que pues, estés trabajando muchísimo más cómodo. Eso es una de las cosas muy buenas. También muy útil creo que va a venir esto para el tema de la concienciación de todos. Hablaba el doctor Nart de las pantallas de protección. Ahora, antes era impensable. Ahora, como él decía, yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse, sin ninguna duda. El ver que te terminas con el paciente y dices, esto antes me lo estaba comiendo yo. Lo llegaba, lo tenía en el pelo, venían mis hijos, me daban un abrazo y se lo llevaban ellos. Eso ya ha venido para quedarse. Por otro lado, la concienciación de los profesionales. Antes en el centro de salud yo era el loco que se cambiaba y se ponía el pijama todos los días. Me cambiaba al principio, tal. Ahora todo el centro de salud ya lleva su pijama para tratar. Y creo que esto es una cosa que debe implementarse en todos los sitios sin ninguna duda. Oye, no puedes estar con la misma ropa que has venido en el autobús, luego tratando a un paciente, por mucho que te pongas una batita por encima. No es algo que no nos cuadra. Por otro lado, al paciente. Antes Manuel ha comentado que dan unos guantes a los pacientes en la sala de espera para poder tocar lo del el mando a distancia, decía en plan broma. Sí, sí. Nosotros inicialmente sí que hacíamos esto, pero parece ser que hay estudios que demuestran que, por ejemplo, residencias de ancianos que tomaron la medida de no usar guantes y sí usar gel constantemente antes de tratar al paciente y después de tratar al paciente, han tenido muchísima menos mortalidad que las residencias que usaban guantes. Entonces, la normativa ahora lo que nos están diciendo es que tenemos que usar, no podemos dar guantes a todas las personas que entran. Incluso por esto de generar residuos, por el hecho de la falta también de material, porque ahora mismo los guantes se están poniendo a 20 euros, nos están cobrando ahora los guantes a nosotros en la privada, o sea, es un poco locura, a ver si hay una regulación al respecto, pero se ha visto que es mejor dar un gel para desinfectar la mano según entran al centro de salud y luego, porque oye, sigo peleando con los pacientes para que no me señalen tocándose el diente que se les mueve y cosas de estas. Entonces, nada más bajarse, también el gel de desinfección de manos. Por otro lado, una cosa muy útil también que estoy viendo es que ahora en el centro de salud nos han dado unas bolsas que se degradan en la lavadora. Entonces, según nos quitamos estas batas, que os hablaba antes con la felpa, las metemos directamente en esas bolsas y ya no hay que tocar nada más. Y porque yo, pues cuando llegaba a mi casa, cogía con el pijama, lo metía en una bolsa que no lo tocaran los niños, rompía la bolsa, no sabía si dejarla dentro, la metía. Nada, directamente con este tipo de bolsas que me parecen muy útiles, se quita todo, se mete en la bolsa, directa a la lavadora y en la lavadora se degrada completamente. Eso me parece una muy buena cosa. Y lo más difícil, Ángel, tristemente, es el miedo. El miedo, ¿vale? ¿En qué sentido? Mi compañera, por ejemplo, tiene casi 60 años, están a su cuidado su madre y su tía de casi 100 y se ha pedido una excedencia directamente para poder cuidarlas con ciertas garantías, que yo creo que, como decía antes
el doctor Nat, ahora mismo las clínicas están, vamos, se podría comer en cualquier lado de ellas, es tremendamente limpio y es tremendamente seguro. Pero el miedo está ahí y hay gente que no logra superarlo. Pues muchísimas gracias, Nacho. Efectivamente, el miedo es lo que hablábamos antes. Perder el miedo, nunca el respeto, pero que el miedo no nos bloquee. Doctora Ayeste, Fara Ayeste, te paso la palabra. ¿Conoces estas batas tipo manta que comentaba Nacho y estas bolsas degradables? Hola, bueno, lo primero darte las gracias, Ángel. Decir que para mí es un honor compartir este ratito con este grupo de expertos, de grandes profesionales. Y efectivamente, las batas impermeables, los EPIs, también es lo mismo, coincido con lo que ha comentado el doctor Ignacio Cuesta, que lo utilizamos también, es nuestra rutina desde que comenzó toda esta situación en ortodoncia también. Y lo de las bolsas, no lo sabía que las estaban utilizando, sí sabía, lo había escuchado por temas del medio ambiente, que hay bolsas degradables, que es muy buena idea. La verdad es que no lo había escuchado antes, me parece muy buena idea lo de utilizar esas bolsas degradables para meter los EPIs y poder ir directamente a la lavadora sin tener que sacarlos de la bolsa y meterlos en la lavadora para desinfectarlos. Así que coincido con él en que me parece buena idea y nosotros pues en ortodoncia simplemente pues todo el tema rotatorio pues estas batas impermeables, los EPIs, lo que nos lleva tiempo muchas veces pues es les pasamos, nosotros utilizamos el hipocloroso para pasar de un gabinete a otro y en batas impermeables pues hay compañeros que utilizan peróxidos para limpiar las superficies de estas batas impermeables o bien el ácido hipocloroso que simplemente pues para estar pasando o rotando de un gabinete a otro que en ortodoncia pues nos toca muchas veces pasar, ¿no? Y eso es lo que nos lleva tiempo y lo que nos ha hecho reducir en cuanto, hablando específicamente de ortodoncia, reducir mucho el volumen de pacientes, pues eso, entre un 50% el número de pacientes que podemos ver al 50, incluso te diría que yo incluso más he reducido ahora hasta que nos estamos... Yo me considero que todavía estoy en proceso de adaptación, casi, pero la verdad es que ya nos estamos acostumbrando y estamos rodando cada vez más rápido. Pero sí que hemos reducido mucho para poder seguir todos estos protocolos el número de pacientes que podemos ver en una tarde. Enlazo, por terminar con este bloque rápidamente, si me podéis dar una respuesta monosilábica. ¿Utilizáis doble guante a la hora de realizar tratamiento de pacientes? Lo paso a Nacho y a Fara. Sí, siempre. Sí, siempre. También. Claro, pues así damos respuesta a uno de los asistentes. Muchísimas gracias por la respuesta tan concisa y por la pregunta que nos ha llegado. Y pasamos, si os parece, al siguiente bloque, que se llama los cuidados. Y para esto, llamo otra vez a la doctora Beltri a que nos aporte su experiencia en el manejo de los niños, en estos, lo que ya un poco anunciaba antes respecto a los elementos que han retirado, los que han podido mantener, los que son específicos porque estamos hablando de personas bajitas que pisan el sillón. Doctora Beltri. Sí, pues algunas de las cosas las hemos tenido que cambiar. Otras ya estábamos muy acostumbrados, como es, por ejemplo, tratamientos por cuadrantes, aislamiento, que luego hablaré. Lo primero que cambiamos es en la llamada antes de que el paciente venga a la consulta. Ahora les insistimos mucho. Yo antes les decía que vinieran siempre, les recordábamos en la confirmación de la cita, que venga con su cepillo y que se cepille en la consulta. Primero para ver cómo se cepillaba y luego pues porque para mí era muy importante ver qué cepillos estaban utilizando, porque a veces veías cosas que decías, que esto no nos sirve. O sea, no es que los cepillos se cambien cada 3 meses, se cambian cuando se estropean, algunos los estropean antes y otros después. Y entonces esto lo hemos cambiado, ya no se pueden cepillar en la consulta, entonces hay que insistirles mucho en que hagan el cepillado antes de venir a la consulta, insistirles que no lo van a poder hacer en la consulta. Yo creo que quizá también esas cosas las iremos cambiando. Si luego la consulta o el baño donde se cepillan se puede limpiar siempre después de cada paciente, pues creo que hay cosas que vamos a tener que ir cambiando. Luego otro de los aspectos es, intentar decirles que sean puntuales. Yo tengo mis dificultades. Tengo mis dificultades en conseguir que sean puntuales porque normalmente llegan antes de las citas.
Y luego, bueno, por lo de acompañados o no, los niños sí o sí tienen que venir acompañados y el padre tiene que estar en la consulta. A mí no me gusta que los padres se vayan y yo me quede sola con el niño. Podemos tener cualquier incidente y yo quiero que estén allí. En cuanto a pasar o no dentro, yo reconozco que he sido siempre muy laxa. Yo los dejo que pasen. También les advierto que si hay algún mal comportamiento, el padre se va. Y luego, sobre todo en los bebés, porque hay veces que necesito a los padres que me ayuden a trabajar con el niño. Entonces, ahora les insistimos un poco que mejor que esperen en la sala de espera, pero bueno, pues que hay veces que ellos quieren estar con su niño y si su niño tiene un buen comportamiento, pues les dejamos pasar. Ya lo he comentado al principio, el padre o la madre, el que pase, por supuesto ya solamente pasa uno, lleva calzas, lleva su mascarilla y ellos ya saben que tienen que mantener la distancia. Pues tienen que estar 2 metros separados de mí, no de su hijo, porque con su hijo conviven, pero sí separados de mí, del tratamiento que estamos haciendo. Los niños vienen, bueno, de lo que ya he dicho, normalmente no podemos evitar que vengan los hermanos. O sea, es que no le puedes decir que vengan cada día uno. Bueno, si vienen padre y madre se pueden esperar, pero cuando empezamos a trabajar es que los niños podían venir solamente con un progenitor, no podían estar los dos. Vienen normalmente todos con mascarilla, excepto los muy chiquitines. Y para los muy chiquitines les damos una mascarilla pequeñita que tenemos, una pediátrica, a ver si los vamos acostumbrando. Y bueno, ellos están acostumbrados al gel. Les insistimos, por supuesto, en lo de las calzas o cubrezapatos, pero por eso, porque es que ellos, tú puedes intentar, les das instrucciones, pero por mucho que les digas no toques, a veces van tocando las paredes, o sea, no los puedes meter en una caja. Entonces, bueno, preferimos darles su gel, que se limpien bien las manitas. Yo creo que la mayoría ya se han acostumbrado a estas nuevas rutinas, aunque también es verdad que están llegando al límite de su capacidad. Yo veo que ya últimamente les está costando ya volver a las rutinas, tener una disciplina. Muchos de los padres nos dicen, tienen que volver al colegio, tienen que volver a una disciplina porque, bueno, pues llevan mucho tiempo confinados, están empezando a salir, pero no ven a sus amigos, no están en su cole, con sus profesores, creo que lo necesitan. En cuanto a otra cosa que hemos tenido que cambiar y al principio lo hicimos, no les dábamos premios, pero se les quedaban unas caritas. Y entonces dijimos, vamos a ver, pues vamos a darles premios que nosotros incluso, bueno, les pedimos permiso a los padres, por supuesto, pero ellos no meten la mano en la caja, que era lo que les dejábamos antes, pero sí que les decimos, señala lo que quieres, están todos desinfectados e incluso delante de los padres son, por supuesto, plásticos que se pueden desinfectar antes de dárselos al niño. Porque ya digo, yo decían, madre mía, no le vas a dar nada. Digo, no, pero te prometo que los acumulamos. Te vamos a dar una serie de puntos y cuando vuelvas y cuando esto vuelva a la normalidad, te lo damos. Pero bueno, hemos visto eso. Tú vas a comprar al supermercado y yo insisto en que las consultas están mucho más cuidadas y ya lo hacíamos antes del COVID. Y hay que insistirles mucho en lo de los colutorios con clorhexidina. Yo recuerdo que con mi compañero con el que trabajo me decía, vamos a ver, Paola, tenemos que pensar en el COVID, en el coronavirus, pero que también hay bacterias, que seguimos teniendo las mismas bacterias. Necesitamos que utilicen sus colutorios y que se cepillen bien los dientes, porque no solamente queremos prevenir este virus, tenemos que actuar contra otras bacterias. Entonces, bueno, pues yo creo que en eso, creo que somos uno de los ambientes en los que pueden estar más seguros. Y ahí enlazo con la otra parte, que es lo del miedo. Yo me he encontrado 2 tipos de niños. Niños que vienen con mucho miedo y niños que habían venido desde muy pequeñitos, que nunca habían tenido problemas en la consulta, pero vienen con miedo. Y me dicen, es que no lo sé, Paola, pero es que tengo mucho miedo, es que estoy nerviosa y tal. Y preguntas a los padres y es porque han tenido casos familiares. Yo recuerdo el último caso que su abuelita había estado muy malito, había estado en una UBI y entonces él tenía miedo a cualquier cosa que yo le pudiera hacer. Poquito a poco van recuperando la confianza, pero en ellos sí, porque oye nada más lo del virus. Yo recuerdo en febrero y había una niña que me dijo, no es que viene con mucho miedo, digo, ¿ya qué tiene miedo? Y me dijo el padre, al coronavirus. Y digo, ¿al coronavirus? Digo, chica, tranquila, aquí no tenemos coronavirus, vamos a intentar entre todos conseguir hacer desaparecer al virus. ¿Qué otro? Bueno, y luego por otro lado,
los otros de los niños que vienen súper tranquilos. A mí me gusta que, bueno, me ven con mascarilla. Yo era de las que no utilizaba mucha mascarilla, me gustaba que los niños me vieran la cara, con lo cual yo utilizaba más pantallas. Pero cuando el niño entra, si tampoco sabemos qué es lo que vamos a hacer, yo prefiero saludarle vestida normal, con mi pijama. Y una vez que ya tenemos todo preparado, entonces que me vea que me pongo el EPI, yo les pregunto, digo, ¿te da miedo verme vestido así? Y la mayoría te dicen que no. Le digo, ¿tú crees que me tengo que disfrazar para que tú no sientas miedo? Y ellos te dicen que no. O sea, que no hace falta disfrazarse de ningún dibujo animado, de ninguna cosa así, porque son niños, ellos están acostumbrados a verte, saben cómo vas, tú les explicas por qué llevas las cosas y en general vienen muy, muy tranquilos y los padres te dicen que estaban deseando volver a la consulta. Entonces, pues eso, hemos cambiado algunas cosas y bueno, pero creo que en general bueno, hemos tenido que meter un poquito más medidas de protección. Sí insistimos mucho en la encuesta, pero también, bueno, pues como todo el mundo sabe, los niños son los que han estado menos afectados por el virus. Lo han transmitido y aparte sus síntomas son mucho más leves. Yo creo que no he tenido ningún caso confirmado con anticuerpos, sí sus padres y sus familias. Entonces sí que insistimos mucho en el ambiente familiar, si ha habido contagios y si pues que guardar los márgenes de seguridad para evitar cualquier posible contagio en la consulta. Genial, Paola, muchísimas gracias. Esto me ayuda a enlazar y vamos a pasar directamente al último bloque con Farah. Lo que comentas de que los niños vienen sin miedo y vienen... Porque Farah me comentaba que efectivamente los niños son casi los mejores que se portan en la clínica. Háblanos de un poco del funcionamiento de los niños en la clínica de ortodoncia y más allá de cómo funcionáis en la clínica de ortodoncia. Farah, bueno, pues yo efectivamente he observado, yo en la consulta de ortodoncia tenemos prácticamente 50% pacientes niños, no tratamos más niños que adultos, sino es 50%, y me ha sorprendido en los niños, como decía Paola, coincido con ella, vienen como muy mentalizados, la verdad es que muchas veces vienen con sus aparatitos, el aparatito dentro de una bolsa, ya, que no quieren dejar en ninguna superficie. La verdad es que en mi experiencia lo que he observado es que la mayoría de los niños vienen ya preparados, quizás pues por la situación, quizás puede ser por el miedo, quizás por otros factores, porque los padres insisten, y me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido la actitud de los niños que vienen con la mascarilla, no se quitan la mascarilla hasta que pasan al gabinete, se sientan y se lo decimos, se enjuagan previamente antes de manipular o de ver o de explorar. Se enjuagan también con los colutorios para prepararles luego para si hay que tocar algo, hay que hacer algo y bueno, activar las fuerzas con los aparatitos y hacerles su revisión de ortodoncia correspondiente. A mí me ha sorprendido la actitud de los niños, la verdad. Y gratamente, porque efectivamente mi experiencia antes era que eran muy revoltosos, pues tocaban todo, pues ahora vienen como muy concienciados la mayoría. En cuanto a lo que nos ha hecho cambiar un poco más el trabajo en las clínicas de ortodoncia, donde, bueno, yo la suerte que tengo, trabajo con un equipo, tengo otros compañeros ortodoncistas también trabajando, yo trabajo en mi consulta en Clínica Dentaleos y colaboro en otras clínicas. Y, bueno, en lo que más difícil, lo que más complicado ha sido reorganizar las agendas, el volumen de pacientes, cambiarlo todo. En cuanto a solo ver, pues eso, entre un 50 o 60, a ver, hay algunos, depende, hay procedimientos que llevan más tiempo. Coincido con los compañeros que han dicho antes de unificar todo lo que se pueda en una cita para poder estacionar más las citas. La clave en ortodoncia creo que es estacionar las citas más. Venir una vez al mes es algo que estamos cambiando y ya lo hemos cambiado. Los pacientes... tanto en tratamiento con aparatología fija con brackets, con tratamientos de ortodoncia transparente que ha aumentado mucho el uso en los pacientes y como terapia ortodóntica el uso, por ejemplo, de alineadores, lo estacionamos 2 meses en vez de cada mes o incluso cada 2 meses y medio, y con brackets cada mes y medio, incluso si se puede cada 2. Eso lo que hace es que tengamos que trabajar más en gabinete en ese momento. La activación de los aparatos tiene que ser, pues, pensando más en que no le vas a ver al mes siguiente, sino le vas a ver dentro de 2 meses,
Y eso es lo que estamos modificando y intentando organizar para poder dar más tiempo en cada cita a cada paciente. En cuanto a los aparatos, el paciente, pues seguimos todos los protocolos que no voy a insistir porque ya los han comentado los compañeros. El paciente pasa al gabinete y lo que sí hemos hecho también ha sido posponer tratamientos que generen aerosoles. Por ejemplo, si hemos podido posponer el hacer stripping o la colocación de ataches, por ejemplo, o la colocación o la retirada de ataches. En el caso de ortodoncia transparente o en la colocación, por ejemplo, la retirada de brackets en citas, sobre todo cuando empezábamos en mayo. Todo eso lo hemos ido posponiendo para no generar muchos aerosoles, pero ya estamos trabajando con cierta normalidad en cuanto a los procedimientos, siguiendo todos los protocolos que habéis citado anteriormente. Y la clave en ortodoncia para poder trabajar al 50% es estacionar las citas. El paciente cuando viene, otra cosa que ya no hace es quitarse los aparatos y ponerlos en cualquier lado, ¿no? El paciente se retira sus aparatos en caso de ser aparatología removible, previamente se ha desinfectado las manos con geles de alcohol, como se hace habitualmente, y no deposita los aparatos en cualquier superficie o encima de la bandejita, sino que los mantiene, luego después de colocarlos nuevamente. Los aparatos a veces los introducimos también en un vasito para desinfectarlos con peróxido al 1%, luego los enjuagamos y se los damos de nuevo al paciente, pero esos son los cambios principales que hemos hecho. Y yo como lo más difícil en cuanto a la respuesta que las preguntas que lanzaba Ángel al inicio ha sido reorganizarnos la consulta para ver menos pacientes en una tarde. Lo más fácil, la respuesta de los pacientes, que lo han entendido perfectamente, no están relacionando el que tengan que venir cada mes con que su tratamiento vaya correctamente, se lo estamos explicando. Y hay cosas en ortodoncia que han venido para quedarse, que son, por ejemplo, las videollamadas que comentaba antes también el doctor Josenar, que en cuanto a la entrega de diagnósticos, entregas de planificaciones virtuales y el juntar, que también lo habéis citado y no quiero repetirlo porque vamos justos de tiempo, el juntar el máximo cantidad de cosas que se le puede hacer a un paciente para poder estacionar la cita más y para pues eso, sobre todo para aprovechar el tiempo al máximo, que ahora es mucho mayor. O sea, el tiempo que dedicamos a un paciente es mayor, teniendo en cuenta, además, que luego hay que dejar tiempo para esa desinfección de superficies, de todo, y eso es lo que quizás más nos ha costado en cuanto a reorganizar toda la forma de trabajo o protocolo de trabajo. Me queda un punto por tocar. Antes, perdonad. No, yo me estoy imaginando tu consulta con todos perfectamente como un escenario de ballet, todos perfectamente sincronizados, porque el volumen de pacientes entrando y saliendo en la consulta de ortodoncia es muy alto y ahí me imagino que el equipo es clave, o sea, contar con gente que sí, haber formado, haber organizado es clave. Sí, para poder no hacer coincidir, muy importante, antes a lo mejor pues a una hora en concreto coincidían dos pacientes en función del número de gabinetes que tengamos. Mi clínica es una clínica que no es especialmente grande, es pequeñita, pero ya no les hacemos coincidir en horario. O sea, si hay un paciente a las 5, aunque tengamos dos gabinetes, el siguiente va a venir a las 5:20 o a las 5:15, para no coincidir siempre que se pueda, los niños evidentemente acompañados, como ha dicho Paola, los niños no vienen solos. Los padres, me ha sorprendido que muchos padres salen fuera, siempre nos preguntan el tiempo, y salen fuera y aprovechan ese tiempo que vamos a estar con el niño para ellos no estar en la consulta. Otros esperan en la sala de espera y si coincide con otro acompañante, pues evidentemente manteniendo la distancia de seguridad. Pero procuramos que no coincidan en los tiempos de tratamiento para garantizar esas distancias de seguridad. En función, cada consulta será diferente en función del número de gabinetes que tenga y del espacio de la sala de espera. Nosotros no hacemos coincidir más de dos. Nuestra sala de espera no es especialmente grande, pero no hacemos coincidir más de dos acompañantes en cuanto a padres. Y en caso de venir con otro niño, con un hermanito, pues hay espacio suficiente para dejar la distancia de seguridad. Y algunos padres, por ejemplo, ayer mismo
una colocación de brackets, por ejemplo, que es un tratamiento que estamos alrededor de 45 minutos para colocar aparatos, pues el padre decidió salir fuera de la consulta y esperar fuera. O sea, yo creo que la concienciación y la responsabilidad también, no solamente nosotros los profesionales, sino los pacientes, nos está ayudando mucho a poder trabajar con normalidad. Efectivamente, ¿no? Es clave que ellos también estén concienciados y yo creo que lo están, por tanto, por el trabajo que se ha hecho a nivel general como el que se ha hecho también a nivel de las clínicas propias que os habéis dedicado a comunicar a vuestros pacientes y concienciarles. Desafortunadamente, el aperitivo se acaba. Nos hemos quedado sin tiempo. Me quedo con 1000 preguntas, 1000 historias. Han llegado muchas consultas al panel. Me encantaría transmitiroslas, pero creo que también es importante, dado por la misma razón por la que en los gabinetes, en las clínicas, respetáis tanto el tiempo de los pacientes, que respetemos tanto el tiempo de los asistentes como el de los ponentes y que cerremos la sesión. Creo que, pues bueno, por quedarnos con este último mensaje del trabajo en equipo y me estoy imaginando a esta recepcionista casi como una controladora aérea, ajustando las citas de los pacientes para que uno entre otro salga y no se crucen, es una labor absolutamente importante y trascendental. Y quisiera cerrar, por supuesto, agradeciendo a todos los ponentes por compartir con nosotros este trocito de su consulta diaria y de su quehacer diario para que todos tengamos ese conocimiento y tengamos también la confianza de haberlo compartido entre profesionales, que estas conversaciones creo que son muy válidas. Y de las preguntas que han llegado, voy a dejar una en el aire, no busco respuesta, pero me preguntaban por aquí. Vamos a ver dónde está. Bueno, la pregunta iba en línea de si estamos preguntando a los pacientes qué impresión están teniendo después de venir. Y creo que es clave que dediquemos, tanto en la parte previa a prepararnos como en la parte post, a evaluar qué es lo que le ha gustado al paciente, qué es lo que le ha impresionado o qué es lo que no le ha gustado, qué es lo que ha valorado más y que de esa manera ayudemos a construir, a reconstruir esa confianza en el menor espacio de tiempo posible. Sin más, me despido. Voy en orden, doctor Cueto, doctor Nart, doctor Cuesta, doctor Beltri, doctor Ayeste. Muchísimas gracias a los asistentes. Que tengáis muy buen resto de día y resto de semana. Y esperamos que en 6 meses, imaginaros, repetir una sesión así y que todavía tengamos muchísima más confianza en todos estos protocolos y estemos tan cómodos como estábamos hace 3 meses. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro. Sí, totalmente. Genial. Totalmente, confiados que será así. El positivismo no hay quien nos lo quite. Esa es la clave del éxito. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengáis muy buen día. Gracias a los asistentes. Gracias a todos, un saludo. Gracias a todos. Chao. Adiós.